Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar, en esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía, Interrumpir el imponente y profundo silencio. En el mes de marzo de 1974, el compilador del libro Poesía Cubana de la Revolución, Ernesto Cardenal, decía que la poesía cubana era de las mejores de nuestra patria grande, América Latina, que la poesía cubana, al igual que la nicaragüense, era extensionista, distinta a la poesía interna, que solo habla de niebla, soledad, sueño, cosas subjetivas. La poesía extensionista cubana, en cambio, toca temas como el batistismo, el triunfo de Playa Girón, Vietnam, de Clodomira, la muchacha que fue asesinada por rebelde, la muerte del Che, los héroes del trabajo voluntario, la salida de Cuba de los usureros, el padre admirador de Lenin, la entrada de los guerrilleros triunfantes a La Habana, de Camilo Cienfuegos, el Che, trabajando en la metalurgia, el Granma, el 1 de enero del 59, el 26 de julio, José Martí, Fidel, Cuba libre. Cardenal sostenía que en Cuba los poetas no sufrían persecución. La poesía cubana también es libre, sin dogmatismos. Es poesía vanguardista y realista. Ahora habremos de leer para ustedes dos poemas de mujeres cubanas revolucionarias de este libro, Poesía Cubana de la Revolución, que fue compilado por Ernesto Cardenal. La primera poesía es de Fina García Marrús, poeta cubana revolucionaria. Al presidente Ho Chi Minh: usted que dijo que sentía dolor también de ver caer el avión enemigo que le estaba incendiando la casa. Usted que hablaba en verso a las delegaciones que iban a verlo, guerrero de la paz, a quien la guerra no torció la expresión de singular fineza, de dulzura. Usted que habló un idioma que no se escuchaba desde hacía mucho tiempo entre los hombres. No se sabe de qué fuentes vivas descendido. Ha caído en la muerte, con levedad de copo, gentil, sin ruido, de tal modo que uno no quisiera entonar cantos de guerra ahora, o un canto fúnebre. Hoy yo quería, por ejemplo, saber dibujar, trazar en tinta negra sobre un lienzo muy blanco el tallo de una flor flexible y dura, una estera muy fina de mimbre. Quisiera hoy tejer, porque ha parecido que usted entra así en la muerte, como en un rostro anciano que cumplió bien la sonrisa. 1969. Ahora habremos de leer otro poema de una mujer cubana revolucionaria, Elsa Claro. Se intitula Presentación. Aquí estoy, con mis prejuicios de mujer recién liberada,
mi romanticismo comunista y una pieza de música por terminar. Aquí estoy, digo, con mis eternas ganas de contar y tragarme la vida hasta el último sorbo. Tengo una boina verde y algunas cicatrices, el pie pequeño, los ojos secos y dulces como un confite. Practico verbos irregulares y peleo con una lógica cuando tengo ganas de equilibrar mi cuerpo sobre una nube violeta. Lo demás no tiene mayor importancia, aunque Freud opine lo contrario. No cabe duda, existo. Pues son las letras de las mujeres cubanas. En este caso culmina hablando de Freud, ese misógino que falsa y tontamente dijo que la mujer padecía el complejo de castración. Nada más tonto y más absurdo. Ahora vamos a retornar a nuestra temática general. Hemos estado hablando en la historia de México acerca de los grupos derechistas, y ahora que nos solidarizamos con Gaza en contra del crimen horrible, horrendo, el genocidio que comete Netanyahu en contra de nuestros hermanos y hermanas palestinas, qué momento más importante para hablar de todo ese fanatismo de la ultraderecha en este caso de la guerra cristera en nuestro país, cuando la Iglesia Católica enfrenta al gobierno para seguir con sus privilegios anticonstitucionales, para que se siguiera con una política derechista. Y hemos estado hablando de cómo llevaron a la cárcel a los asesinos o al asesino del que había resultado presidente para reeligiéndose, Álvaro Obregón, y en este caso es José de León Toral. Le hace el periódico Excelsior el día 6 de agosto de 1928 una entrevista en su celda de la cárcel de San Ángel. Entrevista con Toral. Desde pequeño dice que sintió gran fervor religioso. Sus recuerdos. Dice que se complacía en ir a ofrecer flores a la Virgen. Odia el vicio y jamás le ha gustado tomar alcohol. No tiene odio. Expresa que tranquilo espera el final de su existencia. ¿Por qué iba a ser condenado a ser fusilado? El entrevistador iniciaba su nota afirmando que como fuera que se juzgara a Toral, desde los intereses políticos en juego, en ese momento, o como un fanático enfermo, durante muchas décadas sería objeto de estudio, que suscitaba reacciones disímbolas que iban desde la violenta cólera hasta la piedad. Su caso no solo era exclusivamente nacional, sino mundial, no por la investidura de su víctima, sino por el ambiente religioso de que Toral formaba parte, lo cual desataba claras sospechas acerca de sus cómplices e instigadores. Las sospechas recaían en la Iglesia Católica. Parecía ser un delito propio del pasado más remoto. Velasco calificó de cubil el lugar de detención del criminal, cuarto que no medía más de 3 metros por 1,5. Acompañó al articulista el literato José Luis Velasco. Reconoció su propia turbación al grado de que cuando vio al recluso le preguntó: ¿el señor Toral? Como si ahí estuviera alguna otra persona. Servidor de usted, fue la respuesta. Relata cómo José de León no le quiso dar la mano, argumentando que la tenía sucia, lo que hizo especular al periodista que Toral la sentía subsecuentemente sucia de sangre.
La mirada de Toral era acogedora y tranquila, penetrante, pero sin impertinencia. Su piel morena empalidecida, denotaba sosiego, serenidad y reflexión. Vestía traje gris a pequeñísimos cuadros del que es clásico en los ingleses, sin corbata, bien vestido, era sencillo y discreto. A los 8 años de edad, cuando estudiaba en el colegio católico, comulgaba todos los viernes primeros de cada mes. De los 13 a los 15 años, su religiosidad se fortaleció. En 1915 sintió atracción por la práctica religiosa, influenciado por su madre. Tuve la dicha de ofrecer muchos años flores a la Virgen en el mes de mayo. A Toral le repugnaban las bebidas alcohólicas. Prácticamente no fumaba y carecía de otros vicios. No odiaba a nadie ni era rencoroso, olvidando rápidamente las ofensas que le hacían. El entrevistador comentó que durante toda la charla, Toral mantuvo el mismo tono suave. El detenido pidió al reportero que no se dirigiera a él como señor Toral, sino como señor de León Toral o como señor de León, sin omitir el apellido de su padre. Con voz pausada y serena, de León Toral explicó por qué en el primer encuentro que tuvo en la cárcel de San Ángel con su esposa y padres, se comportó fríamente con ellos. Dijo que durante la primera entrevista que tuvo con sus padres en la Inspección General de Policía, estos se mantuvieron tranquilos, por lo que las autoridades los creyeron cómplices de Toral y los encarcelaron. Pero que esa tranquilidad se las había proporcionado Dios, para no acobardar a Toral, y que por lo tanto en la segunda entrevista Toral también se mostró sereno para no afligir a su familia. Ya en la siguiente entrevista los abrazó y al despedirse le dijo a su esposa: ¿estás dispuesta a esperarlo todo? Al abrazar a su madre sintió que a ella Dios le daba la fuerza para soportar ese trance. Cuando llegó a su padre, éste le comentó: hijo mío, ¿qué has hecho? José de León Toral se hincó ante su progenitor para pedirle perdón, pero éste lo levantó de inmediato y en la intimidad de un abrazo comprendió que lo perdonaba. Y desde entonces ya nada me preocupa, ya estoy perfectamente tranquilo. Dijo que no conocía personalmente a Obregón, que lo había visto pasar en su auto 2 o 3 veces, pero que por su fisonomía le era familiar por las fotografías de los periódicos y otras, que le era indiferente, pero que tenía de él un mal concepto, el cual ya había variado por lo que le habían dicho sobre Obregón personas respetables, que lo consideraba el autor intelectual de la persecución en contra de la Iglesia Católica y a Calles como el ejecutor, lo que al reelegirse esa citación continuaría. Ante la pregunta de que si amaba la vida o la despreciaba y cuál era su concepto de la vida eterna, Toral respondió que la vida no le interesaba mucho, pero que persistiría en lo que se proponía, que él no tenía malicia y que antes de casarse ignoraba muchas cosas, que sus amigos lo calificaban de hipócrita al no acompañarlos en sus placeres, pero que ello no era hipocresía, sino que evitaba ocasiones peligrosas. Sentía con mucha intensidad el miedo, pero pronto desaparecía esa sensación. No le agradaban los dramas teatrales, pero sí las comedias ligeras. Sí le gustaba el cine, que había leído muy poco y que no le agradaba la poesía. Lo que sí leía con agrado y provecho eran las revistas como Las Damas Católicas y Acción y Fe. Finalmente rehusó contestar la interrogante sobre su estado de conciencia en caso de que fuera condenado a muerte, pues así este fanático católico asesino estaba encerrado y esa era su manera de pensar, la manera de pensar
de los derechistas ultraconservadores. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.